Hey, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Todo bien? Espero que te esté yendo excelente, que te encuentres de la mejor manera y que estés listo para llevarte una muy buena recomendación para ecuaciones diferenciales ordinarias. Porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy venimos en modo chill, en modo relajación. Hoy vengo a platicar contigo un poquito de este libro que, bueno, es de mi colección personal, es un libro que a mí me encanta, lo adoro, le tengo mucho cariño porque con este libro tengo una historia de amor, una historia pasional, ¿no? Me enamoré desde que vi este libro y no te estoy hablando de una persona, tampoco de una dinosauria, te estoy hablando de que realmente me enamoré del libro, de cada página, de cada escritura, hasta de la dedicatoria me enamoré, ¿no? Es un libro increíble y tengo una historia muy bonita porque literalmente lo encontré cuando más lo necesitaba. Pero bueno, después en otro video te contaré esa historia para no echarnos mucho tiempo en esta recomendación. Fíjate que este libro es, como lo ves en pantalla, Matemáticas 5, Ecuaciones Diferenciales de el maestro Joel Ibarrascutia en la editorial McGraw-Hill, ¿no? Este libro es bonito, barato y muy bueno, ¿no? Es barato aquí en México, no rebasa los 400 pesos mexicanos. Su volumen no rebasa las 300 páginas. Y pues está muy bonito, está muy decente, muy bien redactado. No tienes idea del empeño con el que está redactado. Es un libro que tiene en sus páginas demasiado texto y ese texto acompaña bruscamente a las líneas matemáticas. ¿Por qué? Porque por cada línea matemática vas a tener un texto, un comentario, una sugerencia que te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Es que esta línea matemática, esta ecuación se refiere a esto. Esto de aquí sale por esto. Para deducir esto nos basamos en esto otro. ¿Me explico? Entonces es un libro con bastante apoyo. El propio autor, en la sección de filosofía de este libro, menciona que está dedicado a todos aquellos estudiantes de ciencias e ingeniería que están por llevar un primer curso de ecuaciones diferenciales, que quieren aprender por su propia cuenta ecuaciones diferenciales o bien simplemente que quieren repasar. Así es que si tú estás en alguna ingeniería o estás estudiando alguna licenciatura en ciencias o simplemente quieres repasar lo que ya aprendiste o eres un aficionado que quiere aprender ecuaciones diferenciales desde cero con cierto rigor, este es tu libro. ¿Por qué con cierto rigor, Emilio? No me digas que voy a encontrar demostraciones. Sí, vas a encontrar demostraciones. El propio autor menciona, no porque este libro tenga formalidad, sea riguroso, significa que deja de ser accesible. Y créeme que le doy toda la razón. No porque vayamos en sus páginas demostraciones muy formales que se basan en álgebra lineal, significa que ya no le vamos a entender para nada. Trae, como te mencioné, mucho texto, mucho apoyo verbal que nos facilita la lectura. Realmente ahorita que veas sus páginas vas a ver que está muy bien hecho este libro. Perfecto. Entonces, en la unidad uno, nosotros comenzamos a estudiar una introducción teórica de las ecuaciones diferenciales de primer orden. En esta introducción teórica nos proporcionan todos los términos, todos los tecnicismos necesarios para entender toda la estructura del libro, ¿no? ¿Qué va a ser una ecuación diferencial? ¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? ¿Cómo clasifico las ecuaciones diferenciales? ¿No? ¿Cómo garantizo que hay una solución única de una ecuación diferencial? Y sobre todo, cómo resuelvo algún problema de valor inicial, ¿no? Bueno, esto de valor inicial pues tiene que ver con las condiciones iniciales. Una vez terminada la introducción, empezamos con nuestro primer método de resolución, aquel que se encarga de las ecuaciones diferenciales que son separables. Después nos vamos a las homogéneas, a su vez a las exactas, después a las lineales y finalmente con las de Bernoulli. En Bernoulli nosotros vamos a ver algunos cambios de variable que nos facilitan la resolución de este tipo de ecuaciones. En la unidad 2, fíjate que ya nosotros nos vamos a el siguiente nivel. Poco a poco la dificultad va aumentando, ¿verdad? Qué padre. Nos dice, ahora vas a estudiar ecuaciones diferenciales de orden superior, a diferencia de la unidad 1, en donde solamente nos centrábamos en las ecuaciones diferenciales de primer orden, ahora decimos, bueno, ya no necesariamente de primer orden, ¿qué pasa con un segundo, tercero, cuarto, quinto orden? En general, ¿qué pasa con el orden n? ¿No? Bueno, pues entonces para ello necesitamos nuevamente una introducción en donde nos pasen los equivalentes del primer orden, pero generalizados para un orden n. Nuevamente, ¿qué es una ecuación diferencial lineal de orden n? ¿No? ¿Qué dicen los problemas de valores iniciales? Los que son con valores en la frontera, que es muy importante distinguir entre una condición inicial y una condición de frontera, ¿no?
¿Qué dice el teorema de existencia de unicidad? Pero ahora para orden n, que es un conjunto linealmente independiente y linealmente dependiente. Esto está muy interesante porque este libro te proporciona un muy breve repaso de todos los conceptos de álgebra lineal que son necesarios para entender esta unidad 2. Eso se valora mucho. Empezamos con el Wronskiano, es el teorema de Wronski, en donde vemos un arreglo de determinante que nos ayuda a determinar si nuestro conjunto fundamental de soluciones, que ahí lo ves abajo del caso 2, posee independencia o dependencia lineal y demás, ¿no? Otras cositas que se ven por ahí. Solución general de una ecuación diferencial homogénea y terminamos con la reducción de orden esa parte. Finalmente vemos ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, después no homogéneas y terminamos con variación de parámetros. La unidad 3, que es la de nuestra poderosísima transformada de Laplace, comienza nuevamente con una introducción en donde nos van a hacer un breve repaso de todos los temas que necesitamos de materias anteriores para entender la transformada de Laplace. Si tú tienes alguna duda por ahí de cálculo integral, no te preocupes, en ese repaso se aborda la integración. Bueno, entonces después de esto, ahora sí definimos la transformada de Laplace directa, la transformada inversa de Laplace, los dos teoremas de traslación que ya tenemos aquí videos en este canal, lánzate a verlos si aún no los ves. Derivada de una transformada, transformada de una función periódica y el teorema de la convolución, solución de ecuaciones diferenciales e integrales. Claro, ahí en 3.7 nosotros decimos, ok, ya vi toda la teoría de la transformada de Laplace, ya sé de qué va la transformada de Laplace, llegó el momento de ponerlo en práctica, ¿no? De aplicarlo en la solución de una ecuación diferencial o bien integral. Incluso podrás encontrar ecuaciones íntegro diferenciales, ¿no? El capítulo culmina con la función delta de Dirac. Después, en la unidad 4, nosotros encontramos una breve introducción a los sistemas de ecuaciones diferenciales. Déjame decirte que en esta unidad no vas a encontrar métodos como el del eigenvector, los eigenvalores, etcétera, que en otros libros sí vienen. No porque esté mal que vengan los eigenvectores o eigenvalores, para nada, pero recuerda que esto es únicamente una introducción, ¿no? Entonces creo yo que si es tu primer acercamiento al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, con que tú abordes los dos métodos que aquí se dan, que son el algebraico y transformada de Laplace respectivamente, es más que suficiente. Con que tú aprendas estos dos métodos podrás entender sin problema alguno el de los eigenvectores y eigenvalores. Cerramos con broche de oro este hermoso libro con una introducción al análisis de Fourier. En esta unidad nuevamente nos dan un fuerte repaso de conceptos preliminares para lograr definir las series de Fourier, porque este libro se basa fuertemente en el álgebra lineal. Entonces defines las series de Fourier en 5.2, en 5.3 analizas qué pasa con aquellas que están definidas únicamente en términos de senos, de cosenos o de medio intervalo, ¿no? Después culminamos con la serie compleja de Fourier. Como en cualquier otro libro, vienen las soluciones de los problemas impares y un índice analítico. Bueno, pues vamos a ver algunos capítulos y algunos momentos clave de este libro en donde resalta su estructura tan admirable. Bien, mira, nosotros estamos aquí en la unidad 1, específicamente en 1.2, ecuaciones diferenciales separables, en donde nos introducen al método de ecuaciones diferenciales separables, ¿no? ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial separable? Para empezar, nosotros debemos de saber qué es. Por eso se nos otorga la definición 1, en donde nos exhiben qué es la estructura de una ecuación separable, ¿no? ¿Cómo se describe? Después, fíjate que el libro tiene este tipo de cuadritos con comentarios que a mí me gustan mucho porque te complementan la lectura que estás llevando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿sabes qué? Una ecuación separable se resuelve por integración directa. Eso es un comentario de lo que está escrito aquí, ¿no? Después empezamos ya con los teoremas en donde nos dice, la ecuación diferencial separable se resuelve por integración directa y lo vamos a demostrar. En este libro vas a encontrar demostraciones de los teoremas que se abordan, ¿no? Sí viene una demostración formal, pero no te preocupes, como te dije en un inicio, el autor menciona que no porque venga el rigor a todo lo que da en estas secciones, significa que el libro deja de ser fácil de entender. Para nada, es muy sencillo de entender gracias a la manera en la que se abordan las demostraciones. Fíjate que aquí hay mucho texto que va acompañándote en la demostración. Dice, se tiene esto y después ¿qué hacemos? Reescribimos. Ok, consideramos esto y esto que sean integrables en algún intervalo y podemos integrar ambos lados de la igualdad para así obtener esto, ¿no? Y te recalcan, aquí integramos ambos miembros. Después agregamos una constante de integración para así representar una familia de soluciones, ¿no? Y eso es lo que estábamos buscando. Y fíjate cómo a todo le agregan comentarios, a todo agregan texto que te ayuda a comprender la matematización.
¿no? Entonces eso es algo que a mí me encanta, me gusta mucho estar leyendo y decir, ah, mira, claro, esto no lo había pensado, ¿no? Entonces, si es tu primer acercamiento, esto está increíble, porque mira, tú ves la ecuación y dices, ah, ok, aquí integraron, y después, ok, suman constantes de integración, aquí está C1 y C2, ok, reescriben y definen como una sola constante a la diferencia de C1 y de C2. Ok, ah, ya entendí. ¿Me explico? Estos comentarios facilitan la comprensión. Perfecto. Vamos a otro momento clave. Bien, dentro de la misma unidad 1, específicamente en 1.4, ecuaciones diferenciales exactas, nosotros vamos a comenzar a definir qué es una ecuación diferencial exacta y cómo se resuelve. Para ello comenzamos discutiendo un poquito del concepto de diferencial de una función. Se comienza con el diferencial de una función de una sola variable y después nos vamos al de dos variables, ¿no? Y fíjate que partiendo de esa breve discusión de noción de diferencial, se define lo que es el diferencial total de una función de dos variables. Fíjate que esto me gusta porque en el libro hay muchísimas definiciones de esta naturaleza, en donde nada se da por hecho. Todo es como de, ok, aquí vamos a usar algún concepto de álgebra lineal, te lo pongo en la teoría preliminar. Nada se queda fuera del libro, nada se da como, eso tú ya lo sabes, eso tú ya lo conoces, acuérdate, no. Aquí es de, mira, tengo una sección antes del capítulo que es teoría preliminar, en donde te voy a dar una introducción que tiene dos componentes, una componente histórica y una componente teórica. La componente histórica nos pasa el chisme, digo, el contexto histórico que se vivió en aquellos entonces para desarrollar el tema en cuestión. Del mismo modo, la introducción teórica nos brinda todos esos conceptos previos que nosotros debemos de conocer para entender el tema que se aborda en la sección. Por ejemplo, aquí vas a ver ecuaciones diferenciales exactas, tú necesitas comprender qué es el diferencial total de una función de dos variables y el libro nos lo define. Nos deja claro qué notación se usa y qué notación alternativa tenemos, ¿no? Para que recuerdes y refresques tus conocimientos. Si eso no es suficiente, también se nos dan dos ejemplos de únicamente calcular diferencial total de una función de dos variables. Entonces, fíjate que aquí nada de eso tiene que ver todavía con ecuaciones diferenciales, nada más que son ejemplos para ayudarte a recordar, ¿no? Después de eso, ahora sí definen una ecuación diferencial exacta, nos comentan la estructura que tiene y la relación que tiene con el diferencial total y nos mencionan un criterio de discriminación de una ecuación diferencial para saber si es o no exacta. Nos dicen que si cumple esta condición en derivados parciales, entonces es exacta y se demuestra. Quiero que observes la calidad de la demostración. Todo se hace estrictamente matemáticamente hablando, pero se agregan comentarios en donde te dicen, no te preocupes, con este teorema basta. Aquí en esta demostración hicimos esto, pero basta hacer esto y basta considerar los detalles de esta observación. Todo lo van haciendo paso a paso y todo con sus respectivos comentarios. Mira, derivamos respecto de y, invertimos el orden de derivación, sustituimos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se va comentando para que no haya bronca de que digas, híjole, yo aquí veo puros simbolitos y no veo ni una sola oración. No, aquí todo se va comentando y se va dando un buen acompañamiento. Perfecto. Vamos al próximo momento clave. Bien, en esta ocasión ya estamos en la unidad 2, ecuaciones diferenciales de orden superior. Sin embargo, fíjate que después de la introducción, después de todo lo inicial, nosotros nos enfrentamos a la definición de dependencia lineal e independencia lineal. Claro, porque sabemos que en esta unidad 2 nosotros ya tenemos que trabajar con conjuntos fundamentales de soluciones. Entonces es necesario saber la dependencia lineal de dichos conjuntos. Entonces, a partir de aquí, empiezas a retomar todos aquellos conceptos previos de álgebra lineal. No hace falta que los busques en otra obra, no hace falta que desempolves los apuntes, el libro nos proporciona todo lo que vamos a necesitar de cualquier asignatura previa. Fíjate que aquí comenzamos la discusión definiendo un espacio vectorial que va a ser clave y muy frecuente en todo el resto del libro. El espacio vectorial de las funciones continuas en un intervalo cerrado a b, ¿no? Entonces, fíjate que aquí nos hacen el recordatorio de que ese conjunto de funciones continuas es un espacio vectorial usando las operaciones estándar de suma de funciones y de multiplicación de una función por un escalar. Y toda esta situación que de hecho ya discutimos en un video de espacios vectoriales. Nos hablan de independencia lineal y a su vez de dependencia lineal, complementando estas definiciones con ejemplos. Ejemplo de un conjunto linealmente dependiente, denotado como LD, o bien un conjunto linealmente independiente denotado como LI. Perfecto, bueno, pues vamos nosotros a ver otro momento clave.
Bien, dentro de la misma unidad 2 nosotros nos encontramos con el teorema de Wronski que nos introduce el uso del objeto wronskiano, ¿no? Que es un arreglo en determinante que nos ayuda a determinar la dependencia o independencia lineal. A su vez, el libro agrega una demostración de este teorema, siempre comentando todo. Todo lleva comentarios, todo lleva un acompañamiento guiado y fíjate que no hay ningún problema. Aquí la definición 6 ya nos propone la definición de el wronskiano de n funciones. Entonces, nuevamente, ejemplos para determinar la dependencia lineal de un determinado conjunto, pero ahora usando el wronskiano. Estrenamos el juguete prácticamente, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a otro momento clave. Bien, ya estamos dentro de la unidad 3, equivalente a la transformada de Laplace, y fíjate que nos dan la componente histórica de nuestra introducción, en donde nos cuentan más o menos quiénes convivían en aquellos tiempos con Laplace, cómo fueron que colaboraron entre ellos para generar lo que conocemos como transformada de Laplace, nos dan un poco de chisme, digo, contexto histórico por ahí. Después, en la componente teórica, es lo que te decía en el índice, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Si no te acuerdas de las integrales impropias de la asignatura de cálculo integral, no pasa nada. No hace falta que vayas a repasar. Aquí yo te proporciono la técnica de evaluación de integrales impropias, ¿no? Aquí se da lo necesario y lo que vamos a necesitar partiendo de los teoremas del cálculo fundamental. No hay ningún problema, todo se brinda aquí y de paso rematamos con una breve biografía de nuestro papucho, Pierre Simon Laplace, ¿no? Entonces, pues eso está bastante bien. Ahí nos cuentan más o menos a qué se dedicaba, si veía Netflix o no y demás. Aquí tenemos la definición de la transformada de Laplace. Aquí ya introducimos el estudio de la transformada de Laplace y algo que me gusta es que desde un inicio nosotros empezamos a dejar clara la notación, ¿no? En esta obra denotamos con letras minúsculas a las funciones que se transforman bajo Laplace y con letras mayúsculas a las transformadas obtenidas. Esto sirve de mucho porque así tú eres consciente de la notación que se va a seguir. Hay libros en donde simplemente se utiliza la notación y tú tienes que ir al índice de símbolos para ver qué significa cada uno de los símbolos que utilizan. Y esto no está mal, pero sí es una inversión de tiempo, ¿no? Comenzamos con los primeros ejemplos de Laplace, las transformadas más sencillas, por así decirlo, claro. Hay que usar integración por partes y bueno, pues aquí ellos van haciendo todo paso a paso, se van comentando, fíjate, por definición, ok, reemplazamos, factorizamos, evaluamos la integral, evaluamos, desarrollamos y llegamos a un resultado porque el límite de esta exponencial vale cero. Entonces fíjate que se hacen esas pequeñas observaciones que a veces en otras literaturas se toman como triviales, ¿no? Que es como de, nada, pues eso ya todo el mundo lo sabe, ya para que lo remarco otra vez. Entonces aquí nos indican también que la transformada de Laplace es lineal. Esta propiedad es muy importante, hay que tenerla en cuenta porque sin la linealidad la transformada de Laplace no sería lo que es, ¿no? Aquí nos remarcan las condiciones de existencia de la transformada de Laplace. Prácticamente lo que hacen es basarse en la definición de transformada de Laplace, hacer integración por partes y llegar a un resultado en donde la atención debe focalizarse en este límite, puesto que la existencia de ese límite es la que es clave para definir la existencia de la transformada de Laplace de cierta función, ¿no? Y bueno, la existencia de ese límite tiene que ver con el crecimiento de las funciones que se analizan en él, ¿no? Bueno, pues dentro de las funciones también debemos de analizar su continuidad por partes y si son de orden exponencial. El orden exponencial se relaciona con el crecimiento que te mencioné anteriormente, entonces son cosas que se van relacionando una con otra. Después nos enlistan algunos ejemplos de funciones de orden exponencial. Esto es muy importante porque aquí nos enseñan por qué se consideran de orden exponencial. No es como algunos otros libros que es como, pues tal, tal, tal y tal son funciones de orden exponencial. Fin, vámonos. Algo que me gusta de esta sección es que nos ponen a encontrar transformada de Laplace de funciones escalonadas mucho antes de comenzar con los teoremas de traslación. Entonces esto es algo muy bueno porque te permite comparar métodos de obtención de transformadas de Laplace. Como cada unidad viene con un compendio de ejercicios que te van a ayudar a practicar. Estos ejercicios van en un orden específico porque la dificultad va en aumento, ¿no? Entonces hay que empezar con el 1, que es una transformada muy sencilla, y terminar de preferencia con el 20, que ya es una transformada un poco más elaborada, ¿no? Vienen aquí en competencia final algunos ejercicios ya para que de plano le des el knockout a la transformada de Laplace y hayas logrado aprenderla, ¿no? Aquí en esta tablita nos resumen las transformadas de Laplace que se encontraron en los ejemplos anteriores. Así es que todas estas transformadas
tú ya las encontraste en los ejercicios anteriores. Tú ya los visualizaste en los ejemplos que el libro proporciona. No es nada nuevo. Entonces, esto es algo muy bonito. Vamos a otro momento clave. Bien, cuando nosotros llegamos al apartado de los teoremas de traslación, en este caso el segundo teorema de traslación, nosotros nos vemos con la necesidad de definir a la función escalón unitario. Nosotros ya hablamos de esta función en un video. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Bueno, una vez definida la función, fíjate que nos señalan algunas propiedades de la función. ¿Cómo interactúa el escalón unitario al ser multiplicado por una función? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que logra hacer esta multiplicación? Para ello, fíjate que comenzamos con algo muy sencillo que consiste en multiplicar cualquier función por el escalón unitario centrado en A. Después, el siguiente ejemplo nos menciona qué pasa cuando restamos a la función con la multiplicación anterior. Y así, poco a poco, se van haciendo operaciones consecutivas que dibujan gráficas distintas. Por ejemplo, el primero, que únicamente era la multiplicación entre el escalón unitario y una función, lo único que hace es setear a cero lo que esté a la izquierda de la A, el centro del escalón unitario, y dejar totalmente intacto a lo que esté a la derecha de la A. Perdón. Después, en el inciso B, que es donde hicimos una resta, a la función le restábamos la multiplicación anterior, lo único que hace es el efecto contrario. Ahora, a la izquierda de A dejo la función correspondiente y, de modo contrario al ejemplo anterior, lo que esté a la derecha de A es lo que se setea a cero. Del mismo modo, para el inciso C, ahora cuando tenemos esta operación, bueno, pues lo único que hacemos es setear a cero este tramo del intervalo AB y lo demás dejarlo intacto. Así, sucesivamente, vamos haciendo otros dibujos y con eso nos dejan la idea de cómo podemos usar al escalón unitario para, entre comillas, recortar funciones, ¿no? Que es algo que va a ser de mucha utilidad para la transformada de Laplace, específicamente nuestro segundo teorema de la traslación. Aquí vemos un recordatorio de cómo trasladamos funciones a la derecha o a la izquierda. No hay ningún problema. Si no te acuerdas, aquí el libro te lo menciona. Con esto, bueno, pues nosotros empezamos a llegar a nuestro segundo teorema de traslación, ya que ya conocemos cómo funciona el escalón unitario, lo demuestran y comenzamos con los ejemplos, ¿no? De igual manera, aquí toda la notación se deja muy clara, ¿no? Eso se va a ver más ahorita que lleguemos a la parte inversa del segundo teorema de la traslación. Como puedes ver aquí en la forma inversa, nos dan una demostración de la transformada inversa de una función multiplicada por una exponencial, estas en el dominio complejo. Y esta demostración deja clara la notación, deja todos los comentarios claros para que tú puedas entenderla y aplicarla en ejemplos. Porque fíjate que esto es algo que en su momento a mí me costó mucho trabajo. Porque en libros yo veía nada más este paso, ¿no? Y luego hacían este pasito de aquí y ya mágicamente llegábamos a este paso de acá. Entonces a mí me sacaba de onda eso porque decía, ¿cómo? Ahí en medio hubo algún paso o alguna consideración de la que no me enteré. Y sí, resulta que de manera equivalente nosotros tenemos estas notaciones en donde puedes entender qué es lo que tienes que hacer para llegar de un paso a otro. A lo mejor tú no tienes el mismo problema, pero bueno, te comento que fue un problema que en su momento tuve y este libro me ayudó. Fue muy bonito. Bueno, aquí vienen ejemplos de la forma inversa del segundo teorema de traslación, igualmente comentados y con la notación perfectamente definida. Vamos a otro momento clave. Una vez que tú ya utilizas la transformada de Laplace, que ya sabes transformar funciones y regresarlas al dominio original, es momento de que apliquemos nuestro juguete nuevo, es decir, nuestra transformada en cuestión, en algo. Ese algo será en la solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales mediante esta técnica de transformada de Laplace. ¿Únicamente ecuaciones diferenciales? No. También podemos resolver ecuaciones integrales o bien íntegro diferenciales, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros necesitamos entender cómo se transforma una primera derivada y después generalizar para la derivada de orden n. No importa si tú quieres primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, n derivada, no importa. ¿Ok? El teorema funciona y se demuestra paso a paso, ¿no? Entonces, el libro, en el ejemplo 1, te presta un resumen de las transformadas de las primeras tres derivadas. Entonces, esto es muy interesante porque sin broncas lo puedes añadir a tu formulario y utilizarlo en la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí vienen ejemplos y fíjate, perdón, que todo va perfectamente descrito, ¿no? Uy, lo ando tachando, una disculpa Laplace. Todo va perfectamente descrito, paso a paso, se dice qué hacemos en este paso, qué hacemos en el siguiente paso, qué hicimos en el anterior, y no queda lugar a dudas, ¿no? Nos presentan un esquema general de la
técnica de resolución de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace. Nos mencionan que estamos en una ecuación diferencial. Al aplicarle Laplace llegamos a una ecuación de naturaleza algebraica. Resolvemos para y de s y eso nos llevaría a una solución algebraica porque despejamos a y de s. Mediante la transformada inversa de Laplace nosotros obtendríamos lo que nos interesa, que es la función original, ¿no? Nuestra incógnita, por así llamarla. Perfecto, vamos a otro momento clave. Perfecto, dentro del capítulo 4 te había comentado que nosotros teníamos un acercamiento breve a la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, no porque sea breve quiere decir que esté incompleto, ¿no? No porque no aborde los métodos de solución con eigenvectores y eigenvalores significa que está incompleto. Es un buen acercamiento si es tu primer curso de ecuaciones diferenciales y quieres aprender realmente. Por ejemplo, aquí te estoy enseñando cómo resuelven sistemas de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Fíjate que la notación siempre queda clara, no hay lugar a dudas, ¿no? Entonces, aquí presentan un primer sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, resuelto con transformada de Laplace. Nuevamente los pasos escritos, se aplica todo perfectamente hasta llegar a la solución final. Incluso fíjate que hasta para simplificar te comentan que están literalmente simplificando la respuesta final, ¿no? Entonces eso es algo bastante increíble. Vamos a otro momento clave. Como te mencioné, el libro culmina con una introducción al análisis de Fourier. Para ello, nuevamente tenemos aquí nuestra componente histórica de la introducción, en donde nos cuentan ahora la vida, pero de nuestro amigo Fourier. Nos platican qué onda con él, nos dicen a qué se dedicaba, qué series le gustaban, qué comida disfrutaba, y después nos comentan cómo fue que llegó a su aporte matemático, ¿no? ¿Qué fue el problema que lo llevó a dicho aporte? Porque todo partió de una varilla de metal que luego platicaremos, ¿no? Entonces, nuevamente, en la componente teórica, ahora el libro te dice, no importa, no importa si no te acuerdas de cosas de las asignaturas anteriores, aquí hacemos un repaso de lo esencial. Lo primero que necesitas es entender qué es una función periódica. Aquí describen cuáles son las funciones periódicas. A propósito, te enseñan un ejemplo de seno y coseno que son periódicos y calcula su periodo. Esto es con toda la intención del mundo porque esas dos son las funciones protagonistas en esta sección, ¿no? Después nos indican qué es una función par, qué es una función impar, qué características tienen, cómo se comportan sus gráficas, ¿no? Propiedades que tienen y sus respectivas demostraciones. Aquí lo puedes ver, ¿no? Entonces, después de esto, ahora sí nosotros comenzamos con el álgebra lineal. Ya que viste todo lo que ocupas respecto a las funciones, ahora vamos a los espacios vectoriales. Específicamente vamos a trabajar con funciones ortogonales. Es decir, dentro de nuestro espacio vectorial de funciones continuas en un intervalo cerrado AB, nosotros podemos definir un producto interno dado por esta integral que estás viendo aquí y que satisface las condiciones estándar de un producto interno. Una vez entonces definidas esas condiciones del producto interno, nosotros aquí calculamos el producto punto o bien producto interno de dos funciones, ¿no? Después define la norma de una función, un concepto que a veces puede llegar a ser muy confuso, pero que una vez que lo entiendes es muy potente. En la condición 2 nos indican la condición fundamental que un conjunto debe de cumplir para ser ortogonal. En este caso, fíjate que de este conjunto de funciones, si tú multiplicas f sub i por f sub j, entonces cuando los subíndices son iguales, esto es constante y cuando son distintos, esa multiplicación es cero. Esta definición guárdala bien porque ahorita te quiero comentar algo en este libro, ¿no? Entonces, vienen más ejemplos, vienen soluciones, viene una demostración de que este conjunto conformado con senos y cosenos es ortogonal. Aquí viene el porqué. Vienen paso a paso las operaciones, vienen aquí comentarios y los teoremas que se utilizan, ¿no? Sin embargo, bueno, como todo el libro, pues tiene uno que otro error, a lo mejor por alguna edición o por algún detalle en la impresión. Esto pasa con mucha frecuencia y no hay nada de malo, ¿no? Simplemente hay que estar alertas. Aquí nos demuestran el hecho de que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Entonces, dentro de la demostración, fíjate que llegas a esta situación. Como este conjunto es ortogonal, cumple una condición. ¿Te acuerdas cuál vimos anteriormente? Que f sub i por f sub j era 0 cuando los subíndices eran distintos y que era c cuando eran iguales, ¿no? Pero aquí hay una contradicción porque te dice que en el mismo caso donde son distintos los subíndices, valen 0 y c. No puede ser cierto esto, ¿verdad? No pueden tomar los dos valores a la vez. Aquí se le fue este signo distinto de
en la impresión o en la edición, no sé yo en dónde haya ocurrido eso, pero ahí está y así es como se dio la situación. Si tú estás leyendo por primera vez el libro y te encuentras con algo así, no te preocupes, procura corroborar la definición con la que ya te presentaron. Por ejemplo, aquí, esta de aquí es la que vimos acá que te comenté que guardarás bien, si no me equivoco, la definición número 3, ¿no? Entonces, es importante que una vez que tú veas eso y lo veas sospechoso, regreses a la definición en donde presentan eso y digas, ah, claro, es que aquí está, mira. Ahí está, y justamente aquí se ve que no iba ese signo distinto de, ¿verdad? Son detalles que ocurren y no pasa nada de malo. Lo importante es identificarlos, porque identificándolos también aprendemos, ¿no? Después nos hablan de un conjunto conformado por senos y cosenos que es una base del espacio vectorial con el que estamos trabajando en todo el libro. Se muestra una definición, una demostración, perdón, guiada de este hecho y algunos ejercicios que tienen que ver con todo lo que se vio. Una vez puestos los bloques de construcción de álgebra lineal, ahora sí, procedemos a conjuntarlos para formar nuestra serie de Fourier. Eso se ve aquí en el teorema de Fourier, en donde construimos la serie trigonométrica de Fourier. Fíjate que poco a poco se van obteniendo los coeficientes de Fourier. Todo lo van demostrando fundamentados en el álgebra lineal. Todo va con el rigor del álgebra lineal. Por ejemplo, aquí fíjate que después de hacer esto dicen, ¿sabes qué? Debido a la ortogonalidad de la base, esto es álgebra lineal, esto es todo lo que se estuvo viendo de base, de ortogonalidad, etcétera. Aquí lo aplicas y gracias a esos principios del álgebra lineal es que logras demostrar cuáles son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿no? Entonces aquí nos hablan un poquito de las condiciones de convergencia de una serie de Fourier, el teorema de Dirichlet, que tiene que ver con la convergencia al promedio, y claro que sí, ejemplos nuevamente guiados con gráficas, ¿no? Entonces fíjate que en esta parte tienes una muy buena introducción al análisis de Fourier. Observa nada más estas gráficas, te van graficando, valga la expresión, los armónicos de la serie de Fourier y tú vas viendo la evolución y la generación de nuestra gráfica, ¿no? Vas viendo cómo a mayor número de armónicos, mayor semejanza con la gráfica en cuestión, ¿no? Entonces esto es algo muy padre, a mí me gustaron mucho este tipo de gráficas y creo yo que se agradecen. Bueno, pues el capítulo termina con todo esto del análisis de Fourier, creo que ya nada más ven lo de la serie compleja de Fourier. Sin embargo, quiero hacerte una pequeña observación. Vamos allá. En su prefacio, el autor nos indica que hay un capítulo extra, un capítulo nunca antes visto, inédito, ¿no? Entonces nos dice que ese capítulo es un complemento que va más allá de las series de Fourier que se vieron en este libro. Y se proporciona un capítulo inédito dedicado al estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, así como una lista de ejercicios a dicha sección. Sin embargo, bueno, me encontré con la sorpresa de que aquí nos comenta que ese capítulo se encuentra en este sitio web del libro. Tristemente ya entré al sitio web y ya no está. No lo pude encontrar, no di con él, me mandaban a otros lados en donde de plano no había nada y me dio una tristeza enorme porque yo quería leer ese capítulo porque no lo he visto, realmente no lo he visto. Entonces, pues voy a tratar de buscarlo por ahí a ver si está en algún sitio, si el autor tiene algún blog o algo en donde esté. Y si no, bueno, pues esperemos que en un futuro nos podamos contactar con el maestro Joel Ibarra para que nos comparta, si se puede, claro, esa sección, ¿no? Ese capítulo tan interesante que, claro, después de seguir esta estructura de este libro, me imagino que debe estar genial, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado este libro, que lo hayas disfrutado, que lo puedas leer, porque, claro, yo te enseñé nada más un vistazo muy general de la estructura que tiene el libro. Una vez que lo lees y que empiezas a estudiarlo, vas a ver que te vas a clavar con este libro y vas a quedar fascinado o bien fascinada. Bueno, pues muchas gracias, comparte este video, suscríbete, déjame un comentario, dale like, interactúa en el apartado de comunidad del canal, ahí les dejé un ejercicio de la regla del L'Hopital que estuvimos viendo el día de ayer. Algo muy bueno, un ejercicio muy sencillo que se puede resolver de una manera muy interesante. Si de plano no le hayas al ejercicio aún habiendo visto los videos, no te preocupes, no pasa nada. Hazme saber en un comentario que tienes complicaciones con el límite y con todo el gusto del mundo lo resolvemos juntos. ¿Sale y vale? Bueno, aquí en tu canal de Silando Mates nos vemos muy pronto con más. Adiós.